La mañana con 12 minutos de regreso en el estudio. En Ahora es Cuando conversamos con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, ¿cómo le va? Bienvenido, buenos días. Hola, Juan Manuel. Muy buenos días. Muchas gracias por la posibilidad de conversar. ¿Cómo estamos preparados para el puntapié inicial de la discusión de la ley de presupuesto? A ver. Bueno, partimos ayer y el comienzo, a mi juicio, fue bien bueno, porque esto no se ve mucho, pero el tono de la conversación fue un tono, a mi juicio, muy a la altura de las circunstancias por parte de los parlamentarios. No exento de crítica. Es normal que en una discusión presupuestaria en que además discutimos de la macroeconomía del país, de la propuesta que nosotros estamos haciendo como ejecutivo, de nuestra visión respecto a la trayectoria fiscal, tanto a través de presentaciones mías como de la directora de presupuesto, es normal, y de hecho parte de la democracia, que haya harto debate al respecto, pero aquí en la comisión mixta, que es donde esto se discute, donde se hizo la presentación inicial, están parlamentarios del Senado, de la Cámara de Diputados, de todos los sectores políticos, esto conducido por la senadora Rincón. Yo diría que fue un buen comienzo, buen tono. Nosotros siempre creemos que a veces, esto lo dice mucho el presidente Boric, uno asume como dadas ciertas cosas de la democracia chilena en que hay harto debate, como que se genera un poco la sensación de que la cosa va a estar muy tensa, incluso que podría no discutirse el presupuesto, pero llega la hora de partir. Las distintas posturas se expresan respetuosamente y tenemos un debate democrático respecto a las prioridades del presupuesto, y nosotros agradecemos mucho el tono del debate. Que tuvo, sin embargo, el entrevero de la crítica que surgió a partir de las palabras del presidente en su discurso anteanoche, donde hace referencia, sin no mencionarlo, pero se entiende, a José Antonio Kast respecto de su propuesta de reducir en $6.000 millones, ¿no?, el presupuesto de la Nación, apuntando a que podría esto afectar a gastos sociales, como por ejemplo, el mismo presidente lo cita, la PGU. Y esto le ha valido también una serie de cuestionamientos. Usted ha defendido que es legítimo marcar el punto político, ¿no? Aquí se está debatiendo sobre ideas, ¿no? Pero ¿cuánto puede quedar contaminada la discusión de la ley de presupuesto en un año electoral como este, que tiene la particularidad de que está bien polarizado, digamos? La particularidad que también la tuvo Sí. digamos, la elección anterior. A ver, yo diría que ayer hubo hartas intervenciones. Después de mi presentación sobre el estado de la hacienda pública, se denomina esa presentación, hubo hartas intervenciones, y yo recuerdo un par o tal vez tres que comentaron este asunto. Por lo tanto, en la discusión de la comisión mixta propiamente tal, no fue un tema tan presente. Yo sí he visto que ha sido un tema muy presente y me lo han preguntado harto en distintas entrevistas en la discusión pública. Pero en el trabajo mismo de la comisión no estuvo tan presente. Ahora, yendo al fondo de la discusión, lo primero, por supuesto, estamos discutiendo el presupuesto, ¿eh? Y el presupuesto es un muy buen momento para poder conversar respecto a cuál tiene que ser la trayectoria fiscal del país, ¿eh? Nosotros proponemos una trayectoria fiscal en que el gasto público crece poco. De hecho, durante nuestra administración es cuando menos ha crecido respecto a todas las últimas administraciones, ¿eh? Por lo tanto, creemos en la responsabilidad fiscal, ¿eh? Pero no pensamos que lo que tenga que ocurrir acá es un gran recorte, como el que se está proponiendo. Por lo tanto, el presidente propone un debate que es propio de la discusión presupuestaria, y lo hace en la cadena nacional en la que habla del presupuesto. Por lo tanto, nosotros no vemos nada de problemático en aquello. Ahora, yendo al fondo mismo de la discusión, acá yo escuché ayer a Evelyn Matei, y antes había escuchado al exministro Briones diciendo exactamente algo que yo comparto 100%. Usted sabe muy bien que yo no comparto el 100% de la idea de Evelyn Matei, ni tampoco del exministro Briones. No, fuera al revés, sería ese el titular de esta conversación. Pero en lo que ellos han planteado respecto a este punto lo comparto 100%. ¿Y qué han dicho? Han dicho que cuando uno propone un recorte de esa magnitud, es muy difícil no tocar el gasto social. Y si alguien dice que es posible hacer un recorte de esa magnitud sin tocar el gasto social, lo que corresponde es que diga cómo. Y la discusión presupuestaria es un excelente momento para hacer aquello, porque tienes todo el presupuesto, con todo el detalle, partida por partida, programa por programa. Entonces puedes decirle al país cuál sería tu estrategia gruesa. No tienes por qué decir exactamente pero cuál es tu estrategia gruesa para lograr ese objetivo. Y lo que hemos dicho además es que cuando ayer me preguntaron en una entrevista, bueno, si lo tuviera que hacer usted como ministro de Hacienda, un recorte de esa naturaleza, ¿cómo lo haría? Y la verdad es que uno mira el presupuesto y dice, bueno, ¿dónde están los grandes gastos como para hacer algo de ese tipo? Y he nombrado una lista de programas que tienen, no digo que vayan a hacer eso, pero son los que tienen esa magnitud de gasto. Gratuidad en educación superior, $2.700 millones.
Atención primaria de salud municipal, 3.700 millones de dólares. PGU, que ha estado muy en el debate, 6.900 millones de dólares. Subvención escolar, 4.200 millones de dólares. Alimentación escolar, 1.200 millones de dólares. Estas son, digamos, los sectores del presupuesto, las agendas del presupuesto, que realmente se llevan el grueso del gasto. Decía hace un ratito Ruth Hurtado que el Partido Republicano va a presentar una indicación para reducir derechamente en 2.000 millones de dólares este presupuesto. Ahí al menos vamos a tener un tercio de los 6.000 eventualmente más sincerados respecto de por dónde piensan reducirlo. Y como dice usted, este es el momento para discutirlo, digamos, y que se sinceren las cartas. Lo que pasa es que, bueno, ahí, que los parlamentarios hagan aportes de este tipo es parte del debate, y si estos aportes además son con temas específicos, muy, muy bienvenidos. Pero eso no son los montos. No, pues no, eso, no. De hecho, eso es lo que está proponiendo la candidatura de Matei. No, por eso y es una candidatura que además en ese caso, por supuesto tenemos discrepancias, ¿ya? Pero ellos sí presentaron cómo hacerlo. Hay una presentación más clara de cómo hacerlo. Yo le hacerlo. decía a Ruth Hurtado que al menos aquí vamos a tenerlas, porque yo le pregunté por qué el candidato no dice por dónde pretende recortar, si tiene claro cómo va a recortar, porque no dice dónde, y no hay una respuesta en eso, y eso efectivamente hay un punto que tiene el gobierno, de que en el fondo un candidato puede tener la idea de plantear 6.000, 4.000, 2.000 o 10.000, si el tema es que diga cómo, porque... Bueno, ese es todo nuestro punto. Si ese fuera el caso, sería una respuesta de un tercio de su propuesta. Ya, ahora, el otro debate, ministro, tiene que ver con la famosa glosa republicana o de libre disposición, la caja chica que le deja el presidente saliente al presidente entrante. Y hemos visto que transversalmente hay una crítica respecto de eso, porque ustedes ofrecen a cambio una reasignación presupuestaria, pero una reasignación presupuestaria va a significar sacarle a una partida para llevarla a otro lado. ¿Por qué no pareció importante de todas formas mantener una tradición que existía? A ver, esta pregunta tiene distintas dimensiones. La primera, que es la parte más fácil de mi respuesta, pero aún así cierta, es que nosotros acá estamos siguiendo la propuesta de una comisión que tiene por objeto contener, reducir el gasto. Uh-huh. Comisión que por todo fue muy alabada. Y que tiene 34 propuestas. Nosotros estamos implementando la ley de presupuesto, que es como la mitad de ellas más o menos, y que son básicamente las que se pueden hacer en una ley de este tipo. Por lo tanto, le estamos haciendo harto caso a la comisión, no solo en este punto en particular. Valoramos mucho su trabajo. Es gente experta de distintas visiones políticas. Hay directores de presupuesto del gobierno de Piñera y directores de presupuesto del gobierno de Bachelet. Eso es lo primero. Ahora, yendo más al fondo de por qué nos hace sentido la propuesta de esta comisión, es por la siguiente razón. ¿Qué es lo que uno quiere salvaguardar en términos? ¿Cuál es el objetivo de esta glosa republicana? El objetivo es que es natural que un nuevo gobierno que venga, cualquiera sea su visión política, porque aquí nosotros hemos recibido críticas respecto a este tema de todos, ¿no es cierto? Desde la candidatura Jara, la candidata Matei, el candidato Kast, entre otros, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que busca salvaguardar un diseño de este tipo? Antes de discutir el mecanismo específico, es que la siguiente administración tenga más libertad para poder expresar en el presupuesto, en su primer presupuesto que ejecuta, sus prioridades, que siempre van a ser distintas a las prioridades del gobierno anterior, claro. Incluso aunque sea un gobierno de la misma visión política, siempre hay prioridades distintas. Ese objetivo nosotros lo compartimos, por lo tanto la discusión no está allí. La discusión está en cómo lograr ese objetivo. Y aquí básicamente hay dos caminos para que el gobierno entrante pueda cambiar en algunos aspectos el presupuesto para poder expresar con mayor fuerza sus prioridades. Un primer camino es el que se ha hecho en otras ocasiones, que significa definir un monto de libre disposición, ¿no es cierto? De forma tal de que el gobierno llega y puede asignar ese monto de la forma que quiera. Un segundo camino es decirle al gobierno que viene, usted va a tener un monto dentro del presupuesto que va a poder reasignar de manera más fácil de lo que se puede reasignar en general. En general, cuando tú pruebas un presupuesto, tú no puedes reasignar, por lo menos de manera simple, entre partidas, es decir, entre ministerios. No se puede. No se puede. Intra sí, y también tiene su... Sí, y tiene dificultades, en fin. Entonces lo que propone la comisión es con montos distintos, y ahora me voy a hacer cargo de lo que nosotros estamos proponiendo. Nosotros estamos diciendo, mire, en torno a 700 millones de dólares, proponemos que usted tenga la posibilidad como nuevo gobierno
de reasignarlos con mucha más libertad de lo que puede reasignar normalmente un presupuesto. ¿Cuál es la ventaja de este diseño respecto al otro? Es que es un diseño que ayuda más a contener el gasto. Ya, me perdí en el número, porque el presupuesto es 90.000 millones, ¿no? Un poquito menos, pero en torno a eso. Ya, Sí. para redondear Sí. cifras. Si uno piensa que la idea era poder reasignar el 10%, son 9.000 millones. La caja chica o la glosa republicana siempre se movió entre los 200 y los 700 millones, ¿no es cierto? Más o menos. Lo que se está proponiendo es poder reasignar el 10%. No, lo que nosotros estamos proponiendo, por eso es distinto a lo de la comisión, Claro. en ese aspecto cuantitativo, lo que nosotros estamos proponiendo es que se pueda hacer una reasignación del tamaño similar a lo que estaba en la glosa anteriormente. Ya. Que la glosa, dicho sea paso, ya incorporaba esto, porque en la última glosa que hubo había un monto de libre disposición y había otra parte con libertad. Ya, perfecto. Pues, nosotros estamos diciendo, proponemos que los 700 millones de dólares se puedan reasignar sin tener que pasar por las dificultades de la reasignación de un gobierno que no es de transición. Entiende también que, sin embargo, esto también tiene una interpretación política, que quienes dicen que el gobierno, asumiendo que la posibilidad de que José Antonio Kast sea el próximo presidente, lo que hace es que lo deja un poco amarrado de mano. No, porque justamente lo que estamos haciendo no es amarrar de mano, sino que es liberar al gobierno siguiente respecto a la posibilidad de reasignar. Y déjeme ser más preciso en esto. Yo entiendo que todos estamos de acuerdo que el gasto total que estamos proponiendo no debe subir. ¿Ya? En particular la oposición ha dicho, de hecho hay algunas candidaturas que proponen reducir 6.000 millones de dólares, por lo tanto me imagino que todos estamos de acuerdo que el gasto total no debe subir. Y todos estamos de acuerdo que el siguiente gobierno debe tener en torno a 700 millones de dólares de poder reasignar. Por lo tanto, la única diferencia, Juan Manuel, se traduce en quién y en qué momento tiene que definir de dónde se reasigna. Si uno deja un monto libre de disposición, básicamente lo que está diciendo es que el gobierno de hoy, con el Parlamento de hoy, tienen que hacer esa reasignación. Cuando nosotros decimos que lo haga la próxima administración, estamos diciendo la próxima administración va a decidir dos cosas. Va a decidir en qué priorizar y también va a decidir de dónde sacar. Por lo tanto, le estamos dando más libertad a la administración que sigue. No le estamos dando menos libertad. En vez de una decisión, le estamos dejando dos decisiones. Ya. Entonces, no es que no estamos atando de manos a la siguiente administración, sino que le estamos dejando la posibilidad de que pueda reasignar de acuerdo a sus prioridades y que sus prioridades se expresen tanto en qué bajar y también en qué subir. Estamos conversando con el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. Ministro, déjeme preguntarle respecto también de, bueno, el presupuesto tiene un incremento del 1,7%, pero vimos también en el día de ayer algunos cuestionamientos, por ejemplo, desde de la CPC, entre otros empresarios, economistas, que cuestionaron la mirada que usted tiene respecto de la cifra macroeconómica. Y en el caso, por ejemplo, de lo que planteaba la CPC, decía Susana Jiménez, la presidenta del Gran Empresariado, que no es claro, lo voy a citar textual, respecto de qué base se está calculando el incremento del gasto ni cuál será el reajuste que compromete la actual administración, y que tampoco se tendría claridad sobre el real nivel que alcanzaría la deuda pública ni qué va a ocurrir con la glosa republicana. Esto último ya lo despejamos, pero lo otro, digamos, lo deja instalado como un cuestionamiento, o al menos una duda. Yo creo que es importante que esos cuestionamientos se hagan una vez que se pueda analizar el presupuesto, porque, a ver, primero, ¿contra qué se calcula el 1,7% como crecimiento? Con lo que se ha hecho siempre, en todos los presupuestos, que es la ley aprobada anteriormente, es decir, el presupuesto anterior en la ley. Eso siempre ha sido así, no hay ninguna innovación al respecto. Es decir, el 1,7% es la forma en que siempre se ha calculado el crecimiento del presupuesto. Después, respecto a la deuda, tampoco hay ninguna duda al respecto. El año pasado terminamos en una deuda de 41,7% del PIB. Este año debiéramos terminar en torno a 42,4%. Este aumento del año 2025 va a ser el menor aumento en al menos una década. Por lo tanto, la deuda fiscal sigue creciendo, pero está creciendo a un ritmo mucho menor que antes. Y a su vez, está también claro en el informe de finanzas públicas que va a quedar algo por sobre 43% en la siguiente 43% en el año 2026. Por lo tanto, no es que haya una duda respecto a la cifra. Uno puede decir, mira, a mí esa meta o ese objetivo no me gusta. Me parece poco, me parece mucho. Perfecto. Pero no hay ninguna duda respecto a la cifra. Y también algo que yo plantearía, que me parece, yendo más al fondo, es que, y le debe pasar a los auditores, es que escuchan a la oposición y dice las finanzas públicas son insostenibles en Chile, no tenemos claridad,
estamos llevando al país en una situación muy compleja. Después escuchan al gobierno y dicen, todo está bien, las finanzas públicas están ordenadas, y la ciudadanía se preguntará, bueno, ¿a quién le creen esto? Yo propongo que, mire, que no le creen ni a la oposición ni al gobierno. ¿A quién? Créale al mercado internacional, porque aquí tenemos una ventaja, ¿eh? Y es que la deuda pública de los países, y si esta es sostenible o no en el tiempo, la evalúan quienes le prestan a los países. ¿Y cómo evalúa un prestamista a nivel internacional cuando le presta a un país? En función del riesgo. En función del riesgo. ¿Y cómo se expresa eso? En la tasa de interés a la que le presta. ¿Eh? Y hay un indicador bien simple, que es el spread, que es la diferencia de la tasa de interés a la que le prestan un país versus el bono de menor riesgo, que normalmente se considera el bono del Tesoro de Estados Unidos. Ese spread, es decir, esa diferencial en la tasa de interés, es hoy más bajo de lo que era pre-estallido. Por lo tanto, el mercado internacional, cuando evalúa la sostenibilidad financiera, la responsabilidad fiscal de nuestro país, no evalúa bien. Entonces, yo diría que ese es el antecedente más importante en esta conversación. Ellos evalúan si las finanzas públicas son creíbles o no, si las metas son ambiciosas o no, si el país las va a cumplir o no las va a cumplir. Porque ellos no están pensando, ellos no están dando una opinión. Ellos lo que están pensando es si le van a devolver su plata o no. Entonces, en el fondo, tienen que hacer una evaluación mucho más precisa de lo que está ocurriendo, sobre la base de los distintos antecedentes, en fin. Por lo tanto, yo diría que está bien, esta discusión es muy legítima. Ya. También es muy legítima la discusión de cuáles son las prioridades en el presupuesto, pero yo diría que el veredicto del mercado internacional respecto a la sostenibilidad financiera de la trayectoria de las finanzas públicas de nuestro país es muy claro, es positivo e incluso es mejor de la situación que teníamos pre-estallido, pre-pandemia. Me lo quiero llevar también respecto a la meta del balance fiscal estructural, que ya habían expertos que decían que está lejos de ser el menos 1,6% que había proyectado el gobierno en su... Para el 2025. Claro, tampoco el 1,8% negativo del PIB que había dicho en junio. La dirección del presupuesto ya está planteando, entiendo, menos 2,2%. Sí. Lo que significa que tenemos un saldo negativo de 7.540 y tantos millones de dólares. ¿Por qué? ¿Por qué se produce este aumento? Porque entre el 1,6 al comienzo y ahora 2,2, estamos hablando de 0,6% negativo adicional. Claro, lo que sucede es que en torno a la mitad de ese cambio, a ver, lo que sucede es lo siguiente. En el informe anterior se decía, aunque la meta es 1,6, nuestra proyección es 1,8. Grosso modo, de lo que va a ocurrir. Uh-huh. Pero también en ese informe se decía que había como 0,3, 0,2 de eso, que se explicaba porque tenían que aprobarse algunas leyes que están ingresadas en el Congreso que nos van a permitir reducir el gasto, que es lo que hemos llamado las medidas correctivas. Y se decía, si no se aprueban estas leyes, va a ser 2,1. Eso está en el informe anterior. Por lo tanto, aquí no es que pasamos de decir vamos a hacer 1,6 hace 3 meses y ahora estamos diciendo 2,2, sino que hace 3 meses decíamos 1,8 y que había una parte que dependía de que se aprueben ciertas leyes. Esas leyes todavía no se han aprobado, entonces lo que se hace en este último informe se dice, mire, por lo menos por este año todavía no vamos a aprobar estas leyes, por lo tanto nos pasamos a un número mayor al que teníamos planteado con anterioridad, pero ya habíamos dicho que ese número podía ser mayor si no se aprobaban estas leyes. Y lo único nuevo de todo lo antecedente, lo único nuevo que ha ocurrido en materia de ingresos tiene que ver con los ingresos del cobre, y en particular con los ingresos de Codelco, que bajaron su proyección como en $200 millones y que están asociados al trágico accidente que tuvimos en la mina del Teniente. Claro. Pero eso, en términos de proyecciones de ingresos, eso es lo único nuevo sustantivo que hay entre este informe de finanzas públicas y el informe de finanzas públicas anterior. Ya, lo que pasa es que en el caso de los ingresos tributarios, que son menores a lo proyectado, casi un poquito menos de 700.000 millones, que de lo que se había previsto, y corrígeme si no me equivoco, porque ya a esta altura uno ya quiere que lleguen a Navidad, pero esto ha sido en marzo, uno tiende, y le pido que usted me lo explique a mí, no es pregunta con trampa, yo no hago preguntas con trampa, uno tiende a pensar que los ingresos tributarios son más fácilmente calculables que otro tipo de ingresos. Y sin embargo, cuando hay una diferencia tan abultada, uno se pregunta por qué. No es la primera vez que se produce una discusión sobre esto. Pero... Lo que ocurre, insisto, la reducción de los ingresos tributarios grandes tiene que ver con los ingresos que vienen de la minería. Perfecto. O sea, están asociados a la minería. Es como unos 0,2 puntos, que hay una parte que viene de
otras mineras y que por ende entra tanto como royalty y como los impuestos de primera categoría que pagan las mineras, ¿eh? Y hay una parte que también viene por el lado de Codelco. Eso es los impuestos, el IVA, el impuesto a la renta, que son los impuestos gruesos de todos los contribuyentes. Esos impuestos están funcionando de acuerdo a las proyecciones que se hicieron el año pasado. Y que no fue así el 2024. Nosotros siempre hemos sido muy transparentes en esto, ¿ya? El 2024 sí nos pasó que hubo una predicción que no funcionó. Exacto. Respecto a impuesto a la renta en particular. ¿Por qué sucedió eso? Bueno, porque el 2022 subió mucho, después bajaron mucho. Salimos de grandes desequilibrios macroeconómicos desde el 2021 y eso implicó que fuese más difícil predecir cómo iba a ser el impuesto a la renta. Pero el impuesto a la renta, el IVA, todo hecho, ellos ya se han empezado a comportar ya de acuerdo a la... su comportamiento tradicional. Se han empezado a comportar de acuerdo a las predicciones y lo que no nos funcionó ahora de acuerdo a las predicciones es la parte minera en más o menos 0,2 puntos del PIB. Ministro, gracias por venir a conversar esta mañana con nosotros. Muy claro, la ley de presupuesto tiene que estar aprobada ¿cuándo más tarde? El 30 de noviembre. El 30 de noviembre, sí. Ya. O sea, tiene noviembre, te encargo lo intenso, porque entre primera vuelta y disposición claro, de presupuesto. esa va a ser una diferencia que las últimas 2 semanas van a ser después de la primera vuelta. Así que eso puede ser que le agregue... Sal y pimienta. Puede ser, claro. Ya, ¿puedo decir una última cosa? De una cosa que me gustaría resaltar de preguntas que me han hecho aquí otras veces. Muy buenas preguntas, por cierto. Me llegó un dato ayer de la información de los proyectos aprobados por el Servicio de Evaluación Ambiental el último mes. ¿Eh? Y son un monto total de 8.600 millones de dólares, que es el monto más grande que se ha aprobado en la historia de datos del SEA. Desde el año 93 que se tienen datos. Así que resaltar, porque siempre se dice se aprueban pocos proyectos, en fin, y este dato esconde 2 cosas positivas. Uno, que hay hartos proyectos de inversión que se están estudiando en Chile, porque tú no tendrías nada que aprobar o rechazar si no hay interés de invertir. Claro. Y lo segundo es que el Servicio de Evaluación Ambiental hace su trabajo, evalúa con seriedad, en fin, pero permite que los proyectos, una vez que cumplen la normativa, puedan avanzar. Así que me gustaba terminar con ese dato más positivo, porque... se critica harto nuestra institucionalidad ambiental. Yo creo que hay cosas que se pueden mejorar. De hecho, nosotros tenemos presentado un proyecto de ley, pero es una institución que hace su trabajo y que hay que resaltar cuando las cosas se hacen bien. Gracias, ministro, por venir a Estudio Infinita. Muchas gracias, Juan Manuel. Un abrazo. El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, conversando esta mañana con nosotros, generadores.